El Spinosaurus, uno de los dinosaurios más fascinantes y enigmáticos, habitó la Tierra durante el período Cretácico, hace aproximadamente entre 112 y 93 millones de años. Este depredador gigante, que superaba en tamaño al famoso Tyrannosaurus Rex, era una criatura única en su clase, con características anatómicas que lo diferenciaban de otros dinosaurios carnívoros. El mundo del Spinosaurus se extendía por lo que hoy conocemos como el norte de África, en una región que durante el Cretácico estaba dominada por vastos sistemas fluviales, pantanos y lagunas. Este entorno acuático moldeó la evolución del Spinosaurus, dotándolo de adaptaciones que le permitieron convertirse en uno de los pocos dinosaurios semiacuáticos conocidos. Su largo hocico y dientes cónicos eran perfectos para atrapar peces, que constituían una parte significativa de su dieta. Sin embargo, también se alimentaba de otros animales terrestres y acuáticos, lo que lo convertía en un depredador oportunista y versátil. Una de las características más distintivas del Spinosaurus era su enorme vela dorsal, formada por espinas neurales elongadas que se extendían a lo largo de su espalda. Esta estructura, que alcanzaba alturas de más de 1.5 metros, ha sido objeto de diversas teorías sobre su función. Algunos paleontólogos sugieren que la vela podría haber sido utilizada para la regulación de la temperatura corporal, mientras que otros creen que podría haber servido como una estructura de exhibición para atraer parejas o intimidar rivales. El Spinosaurus también poseía extremidades delanteras robustas y con garras poderosas, lo que sugiere que era un cazador eficiente tanto en el agua como en tierra firme. Sus patas traseras eran más cortas y adaptadas para la natación, complementando su estilo de vida semiacuático. Este dinosaurio podía moverse con agilidad en el agua, utilizando su cola larga y musculosa para impulsarse, similar a los cocodrilos modernos. La paleontología moderna ha permitido reconstruir gran parte de la apariencia y el comportamiento del Spinosaurus a través de hallazgos fósiles fragmentarios y avanzadas técnicas de investigación. Descubrimientos clave, como los realizados en la formación Kem de Marruecos, han proporcionado información valiosa sobre la anatomía y el hábitat de este dinosaurio. Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por resolver, y cada nuevo hallazgo contribuye a completar el complejo rompecabezas de su existencia. El mundo del Spinosaurus también estaba poblado por una rica diversidad de flora y fauna. Convivía con otros dinosaurios, reptiles, peces y anfibios en un ecosistema dinámico y en constante cambio. La interacción entre estas especies y su adaptación al entorno acuático ofrecen una ventana fascinante al pasado, permitiéndonos entender mejor la evolución y la diversidad de la vida en la Tierra. En resumen, el Spinosaurus era una criatura impresionante y única, perfectamente adaptada a su entorno semiacuático. Sus características anatómicas, su dieta variada y su estilo de vida distintivo lo convierten en uno de los dinosaurios más interesantes y estudiados por los paleontólogos. A medida que continuamos descubriendo más sobre este increíble depredador, nuestra comprensión del mundo del Spinosaurus sigue creciendo, revelando los secretos de un pasado remoto y fascinante. La vida del Spinosaurus en los lagos y pantanos del Cretácico fue un ejemplo extraordinario de adaptación y supervivencia en un entorno acuático. Este dinosaurio, uno de los pocos conocidos que vivía una existencia semiacuática, habitaba en las regiones hoy conocidas como el norte de África, donde vastos sistemas de ríos, lagunas y pantanos dominaban el paisaje. El Spinosaurus era un depredador oportunista que se aprovechaba de la abundancia de recursos en su entorno acuático. Su largo hocico, similar al de un cocodrilo, y sus dientes cónicos y rectos eran ideales para atrapar peces, su principal fuente de alimento. Estos peces incluían grandes especies prehistóricas, lo que sugiere que el Spinosaurus tenía una dieta diversa y abundante. Además, su anatomía sugiere que podría haber cazado otros animales acuáticos como tortugas y pequeños reptiles. Las características físicas del Spinosaurus estaban especialmente adaptadas para la vida en el agua. Su cuerpo largo y musculoso, junto con sus extremidades traseras más cortas y adaptadas para la natación, le permitían moverse con agilidad en el medio acuático. La cola, también larga y robusta, actuaba como un poderoso propulsor, similar a los cocodrilos modernos, facilitando su capacidad de cazar bajo el agua.
Las extremidades delanteras eran fuertes y dotadas de garras poderosas, posiblemente utilizadas para capturar presas o para moverse en el terreno pantanoso. Una de las características más llamativas del Spinosaurus era su enorme vela dorsal, que se extendía a lo largo de su espalda. Esta estructura, formada por espinas neurales elongadas, podría haber servido para diversas funciones, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la exhibición para atraer parejas o para intimidar a rivales. En el entorno de lagos y pantanos, esta vela también podría haber desempeñado un papel en la estabilización del cuerpo del dinosaurio mientras nadaba. El hábitat del Spinosaurus estaba lleno de una rica biodiversidad. Los lagos y pantanos del Cretácico eran ecosistemas dinámicos que albergaban una variedad de vida, incluyendo otros dinosaurios, peces, anfibios y plantas acuáticas. La convivencia con otras especies probablemente influenció el comportamiento y las estrategias de caza del Spinosaurus. Además, los cambios estacionales y climáticos habrían afectado la disponibilidad de alimentos y recursos, forzando al Spinosaurus a adaptarse continuamente a su entorno. La vida del Spinosaurus en los lagos y pantanos también implicaba enfrentar diversos desafíos. La competencia con otros depredadores, tanto acuáticos como terrestres, habría sido una constante en su vida. Además, los cambios ambientales, como las inundaciones y sequías, habrían afectado sus patrones de caza y migración. La adaptación a estos desafíos es testimonio de la increíble capacidad del Spinosaurus para sobrevivir en un entorno complejo y cambiante. En resumen, la vida del Spinosaurus en los lagos y pantanos del Cretácico fue una mezcla de adaptaciones especializadas y estrategias de supervivencia. Su anatomía única y su comportamiento oportunista le permitieron prosperar en un entorno acuático rico en recursos, pero también lleno de desafíos. El estudio de su vida en estos ecosistemas ofrece una fascinante mirada a la evolución y adaptación de los dinosaurios en uno de los periodos más dinámicos de la historia de la Tierra. El descubrimiento del Spinosaurus es una historia fascinante y compleja que se ha desarrollado a lo largo de más de un siglo, marcada por momentos de gran avance científico y otros de pérdida significativa. El primer esqueleto de Spinosaurus fue descubierto en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stromer en la región de Bahariyya, en el desierto del Sahara en Egipto. Stromer describió y nombró a la especie Spinosaurus aegyptiacus en 1915, basándose en fragmentos fósiles que incluían una mandíbula parcial, dientes, varias vértebras y las distintivas espinas neurales elongadas que le dieron su nombre, que significa lagarto espinoso. Lamentablemente, estos primeros fósiles fueron destruidos durante un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Museo Paleontológico de Múnich, donde se almacenaban, fue alcanzado. Esta pérdida dejó a la comunidad científica con muy pocos restos para estudiar y comprender a este enigmático dinosaurio. Durante varias décadas, el Spinosaurus se conocía principalmente a través de las descripciones y dibujos de Stromer, y su lugar en la paleontología permaneció envuelto en misterio. El siguiente gran avance en el estudio del Spinosaurus no llegó hasta finales del siglo XX y principios del XXI, cuando nuevos hallazgos fósiles comenzaron a arrojar luz sobre su morfología y ecología. En 1996, un equipo de paleontólogos descubrió más fragmentos fósiles en Marruecos, y en años posteriores se encontraron más restos en la región del Kem-Kem, también en Marruecos. Estos descubrimientos permitieron a los científicos comenzar a reconstruir una imagen más completa del Spinosaurus, aunque todavía faltaban muchos elementos clave de su anatomía. El descubrimiento más significativo de los tiempos modernos ocurrió en 2014, cuando el paleontólogo Nizar Ibrahim y su equipo presentaron un esqueleto más completo de Spinosaurus, nuevamente encontrado en Marruecos. Este hallazgo incluyó partes cruciales del cráneo, la columna vertebral y las extremidades, proporcionando evidencia vital de que el Spinosaurus era un dinosaurio semiacuático. El análisis de estos fósiles reveló adaptaciones específicas para la vida en el agua, como extremidades traseras más cortas y una cola que funcionaba como un eficiente propulsor, lo que corroboraba la hipótesis de su estilo de vida acuático.
El trabajo de Ibrahim y su equipo no solo revitalizó el interés en el Spinosaurus, sino que también destacó la importancia de la colaboración internacional y el uso de tecnologías avanzadas en la paleontología moderna. Las reconstrucciones digitales y las impresiones en 3D de los fósiles permitieron a los científicos estudiar y compartir los hallazgos de manera más efectiva, facilitando nuevas interpretaciones y teorías sobre el comportamiento y la ecología del Spinosaurus. A pesar de estos avances, todavía hay muchas incógnitas sobre el Spinosaurus. Los fósiles encontrados hasta ahora siguen siendo fragmentarios y dispersos, y se espera que futuros descubrimientos proporcionen más información sobre su biología y ecología. Cada nuevo hallazgo contribuye a completar el rompecabezas de su existencia, ayudando a los paleontólogos a entender mejor cómo vivió y se adaptó este fascinante dinosaurio en su entorno acuático. En resumen, el descubrimiento y el estudio del Spinosaurus ha sido una odisea que abarca más de un siglo, marcada por descubrimientos importantes y pérdidas devastadoras. Desde los primeros fósiles encontrados por Ernst Stromer hasta los hallazgos modernos en Marruecos, la historia del Spinosaurus refleja tanto los desafíos como los triunfos de la paleontología, y continúa siendo una fuente de asombro y aprendizaje en la comunidad científica. El Spinosaurus y el Carcharodontosaurus son dos de los depredadores más impresionantes que habitaron el norte de África durante el período Cretácico, hace aproximadamente entre 100 y 93 millones de años. Ambos dinosaurios compartían el mismo ecosistema, lo que implica que tenían una relación de competencia directa por recursos en su hábitat, aunque sus adaptaciones y estilos de vida eran notablemente diferentes. El Spinosaurus, con su adaptación semiacuática, estaba especialmente equipado para cazar en entornos acuáticos como ríos, lagos y pantanos. Su anatomía, incluyendo un hocico alargado similar al de un cocodrilo, dientes cónicos y rectos, y una estructura corporal que facilitaba la natación, sugiere que su dieta consistía principalmente en peces grandes y otras criaturas acuáticas. Su distintiva vela dorsal, formada por espinas neurales elongadas, también podría haber jugado un papel en la regulación térmica o en la comunicación visual con otros Spinosaurus. Por otro lado, el Carcharodontosaurus era un depredador terrestre formidable, con un cráneo masivo y dientes afilados en forma de cuchilla que estaban diseñados para desgarrar carne. Este dinosaurio, que alcanzaba longitudes de hasta 13 metros, se alimentaba principalmente de grandes dinosaurios herbívoros y otros animales terrestres. Su robusta estructura y poderosas mandíbulas lo posicionaban como uno de los principales carnívoros en su ecosistema. La coexistencia de Spinosaurus y Carcharodontosaurus en el mismo hábitat crea una dinámica interesante en términos de competencia ecológica. Dado que ambos eran grandes depredadores, habrían competido por recursos similares en cierta medida. Sin embargo, sus diferencias en dieta y hábitat nicho podrían haber reducido esta competencia directa. El Spinosaurus se especializaba en la caza en ambientes acuáticos, mientras que el Carcharodontosaurus dominaba en tierra firme, cazando grandes presas herbívoras. Es probable que ambos dinosaurios hayan interactuado en los bordes de sus respectivos territorios de caza, especialmente en las zonas ribereñas donde el agua y la tierra se encontraban. En estos márgenes, los encuentros entre Spinosaurus y Carcharodontosaurus podrían haber sido ocasionales, pero es improbable que se enfrentaran regularmente debido a sus diferentes especializaciones. La relación entre estos dos gigantes también nos ofrece una visión de la complejidad de los ecosistemas del Cretácico en el norte de África. La diversidad de depredadores grandes sugiere un entorno rico en recursos, capaz de soportar múltiples especies carnívoras de gran tamaño. Esto, a su vez, indica una abundancia de presas y una estructura ecológica compleja con múltiples niveles de interacción. En términos de coexistencia, la adaptación única del Spinosaurus a un estilo de vida semiacuático le permitió explotar recursos que no estaban disponibles para el Carcharodontosaurus, reduciendo así la competencia directa entre ellos. Esto es un ejemplo clásico de partición de nicho, donde diferentes especies encuentran maneras de coexistir al especializarse en diferentes tipos de alimentos o ambientes. En resumen, la relación entre el Spinosaurus y el Carcharodontosaurus en el Cretácico del norte de África fue una de coexistencia con una competencia indirecta.
Sus adaptaciones únicas y diferentes nichos ecológicos les permitieron prosperar en el mismo ecosistema sin entrar en conflicto constante por los mismos recursos. Esta coexistencia destaca la diversidad y complejidad de los ecosistemas prehistóricos, donde múltiples depredadores podían coexistir mediante la especialización y adaptación a diferentes nichos ambientales.